Vamos a compartir pantalla. ¿En el parcial no va a calor, profe? ¿O sí? No, en este primer parcial no, solamente va a ir fluidos, hidrostática e hidrodinámica. O sea, en hidrostática, acuérdense que es teorema fundamental de la hidrostática, principio de Arquímedes y principio de Pascal. Después viene la ecuación de continuidad y el teorema de Bernoulli. Bien, ahí, porque esto se está viendo muy chiquito. Estos van a ser los temas que vamos a intentar ver ahora. Los ejercicios de la guía, ya hemos empezado con algunos y ahora vamos a continuar con esos ejercicios, chicos. En particular, el principio de Arquímedes. Bien, es lo que vamos a ver. El principio de Arquímedes en sí no es un teorema, es una aplicación directa del teorema fundamental de la hidrostática. Entonces, van a ver que uno lo nombra como principio, a veces lo nombra como teorema, es una aplicación, digamos, más que un principio es una aplicación del teorema fundamental de la hidrostática. Entonces, por ir a un ejemplo concreto, supongo que ustedes ya lo vieron, este ejercicio, a lo mejor algunos lo estuvieron resolviendo, no me parece mal que lo hagamos de nuevo juntos, porque hay algunas cuestiones formales que uno va siguiendo cuando lo resuelve el ejercicio, que lleva a poder asociar algunas expresiones con cosas que se le pueden preguntar, por ejemplo, en una cuestión teórica, en un ejercicio de multiple choice, y para poder darse cuenta rápidamente si algo es directamente proporcional, o sea, si una cosa va aumentando, si el resultado de eso es que aumenta, si disminuye, si va al cuadrado, si es exponencial. Bueno, ese tipo de cosas a veces uno las termina de deducir cuando en este momento ven, en este caso como lo hago yo, en el libro también están resueltas las cosas, pero los libros a veces abrevian algunos pasos, ¿sí? Yo acá me gasto 5 pizarritas para llegar a un resultado, y el libro lo hace en 3 renglones. Entonces, bueno, la idea de este momento de ejercicio es jugar un poco con eso. Voy a ir a abrir una pizarrita, así que me voy a volver al Google Meet un instante. No me dejó volver. Ajá. ¿Por qué no me está dejando volver? Pizarrita. Vamos a empezar una pizarra nueva. Compartimos. Miren, ustedes están todos con usuario de la Universidad Nacional, ¿no es cierto? Yo por lo menos sí, profe. Y no admitió a nadie, profe, usted Sí, sí, profe. porque No admitió a entramos. nadie. Bueno, de todos modos yo se los copio, cosa que en el chat lo tengan. Digo, así después ustedes lo pueden seguir usando y les es más cómodo muchas veces que ir y escuchar toda la grabación. Vean la pizarrita, si ya estuvieron acá, bueno, es más corto. ¿Están viendo la pantalla? Porque, Sí, profe, se está viendo. Sí. perfecto, Sí, gracias. profe. Abrí tantas ventanas que ya no. Bueno, y vamos con este. Dice un iceberg, el iceberg es, si vieron la película Titanic, lo tendrán fresco, es el hielo que se ve en el océano, que es solamente una parte que aflora de una gran masa de hielo, y en particular lo que nos están diciendo es que un iceberg se encuentra flotando a la deriva, es un bloque de hielo gigante, seguramente muy enorme, que está en el océano, se necesita determinar el volumen sumergido,
la densidad del hielo es 0,92 y la densidad del agua del mar es 1,03. Habrán escuchado que en general se proyecta en función de lo que es visible de un iceberg, cuánto hay hacia abajo, y más o menos con eso especulan hasta dónde puede llegar a estar invadiendo el océano, el agua libre para navegar, como para mantener ciertas condiciones de seguridad, ¿sí? Obviamente hay muchísimos detalles más que tienen en cuenta los que están navegando, pero esta es la primera aproximación. Entonces vamos a hacer esto que hacíamos de copiar el problemita para llevarlo al Jamboard. Intentamos volver al Jamboard, si lo encontramos. Acá estamos. Bien, este problema nos va a introducir ahora el principio de Arquímedes. Es un objeto que está flotando en un líquido, ¿estamos? Y si uno lo dibujase más o menos rapidito, a mano alzada, como ya estamos acostumbrados, vamos a hacer agua verde. Vamos a tener ahí bueno, está medio chanfleado, ese sería el iceberg. ¿Qué es lo primero que uno hacía? Esta es la superficie libre del agua, ¿no? Esto que está acá. Y esta es la parte sumergida del iceberg. Vamos a poner el agua un poquito más celeste. Esta es agua y este es el iceberg, que también es de agua. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En primera medida, cuando íbamos a analizar un problema de fuerzas, es trazar un diagrama de cuerpo aislado, pensando que por ahí podría estar el centro de gravedad, muy al azar, de hecho. Poníamos un sistema de coordenadas cartesianas y sobre eso identificábamos las fuerzas que estaban actuando. Estamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo en Física 1. Ahora, una vez que trazábamos ese sistema de coordenadas, en el centro de gravedad, el que representa esa masa puntual para nosotros en el modelo que estamos haciendo, identificamos las fuerzas actuantes. Uy, qué fea que salió esa flechita. La flecha esta. Ay, no me escribe más la pizarrita. Ahí está. Este sería el peso del iceberg. Y si eso está en equilibrio, ustedes saben que tiene que aparecer una fuerza hacia arriba. La normal sería la fuerza que aparece si este objeto estuviese reposando en alguna superficie rígida. En este caso, el modelo de la normal no aparece, sino que, ¿cómo le llamamos a esa fuerza? La fuerza de flotación o la fuerza de Arquímedes, o de acuerdo a la notación que estuvieron respondiendo y que existe en el libro, es la fuerza de empuje, también llamada fuerza de flotación en el libro. Vamos a poner E. No tendríamos en este caso ni una otra fuerza, esto está todo en equilibrio, se están compensando mutuamente el empuje más el peso. Entonces, si escribimos la segunda ley de Newton, el empuje más el peso da 0 porque estas fuerzas están en equilibrio. No hay componentes de fuerza en el eje X, todas nuestras fuerzas están en el eje Y, ¿sí? Quiero borrar esto, que son rayitas que se hicieron. ¿Por qué? Bien. No hay componentes de fuerza en el eje X, tanto el empuje como el peso tienen componentes de fuerza en el eje Y. Este E tiene una componente Y vertical, el peso es el valor de la masa por la gravedad del iceberg, y eso da 0. Entonces hasta acá, ¿qué es lo que sabemos? Que el empuje es igual al peso del iceberg. No sabemos por ahora, no hemos hecho nada para resolver el problema, simplemente hemos ido invirtiendo este tiempo en plasmar las cosas que ya sabemos. En principio, sabemos que el empuje es igual al peso. ¿Y qué datos nos están dando? Nos están dando como dato la densidad del hielo y la densidad del agua. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos relacionar? Una de nuestras ecuaciones es masa por gravedad. ¿Cuál de estas dos cosas la podemos relacionar con la densidad? La densidad, ¿se acuerdan? Era el cociente entre la masa y el volumen. Entonces yo podría decir que la masa, la reemplazo acá y digo que la masa es, despejo, ¿no? La densidad por el volumen, la saqué de acá,
Bien, entonces digo, la densidad por el volumen lo reemplacé por masa y lo multiplico por, eso es un por, el valor de la gravedad. Me quedó entonces una expresión de, vamos a escribirlo en otro color, tenemos acá casi todas las tizas de colores disponibles. La expresión de masa por gravedad igual a la densidad por el volumen del cuerpo, todo el volumen del cuerpo multiplicado por la gravedad. El empuje, si recuerdan, lo han estudiado en el cuestionario, lo tenían que responder. El empuje es la expresión de la densidad, pero del líquido, ¿sí? Por la gravedad, por el volumen, pero no el volumen total, sino solamente la fracción del volumen que está sumergido, ¿sí? Entonces, si volvemos a la expresión que teníamos anteriormente, nos va a quedar que la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido es igual a la densidad del cuerpo completo por la gravedad por el volumen total. En este caso es el volumen total. ¿Qué cosa está en común de los dos lados? La gravedad, o sea que yo podría dividir todo esto por la gravedad, ya que es distinta de cero, y me queda este cociente. Bien, que la densidad del líquido por el volumen sumergido es igual a la densidad del cuerpo por el volumen. Y el ejercicio, veamos nuevamente qué nos estaba pidiendo, saber el volumen sumergido. Quiere que le digamos cuánto vale BS. Si lo despejamos de ahí, nos va a quedar que el volumen sumergido, lo voy a escribir en otro color, es igual, hacemos una línea de fracción, fíjense que tenemos que hacer ρ por B dividido el ρ del líquido, a densidad por el volumen dividido la densidad del líquido. Esa es la expresión que nos va a permitir a nosotros calcular. En términos de fórmulas que ustedes a veces usan, esa sería la fórmula para calcular el volumen sumergido, dado el volumen completo del cuerpo, la densidad del cuerpo y la densidad del líquido. Entonces, como nosotros en física no somos partidarios de que usen fórmulas, porque cada vez que el ejercicio cambia, esto puede cambiar. Uno podría llegar a tener otra variante en el problema que te condicione algo de esto. Entonces, no nos gusta que vengan y usen la fórmula. Una vez que ustedes ya sean profesionales, quizás en su expertise, en su rama, siempre el tipo de cálculos que hagan es un modelo continuo. Pesan esto, le miden el volumen a aquello, sacan la humedad de esto, se fijan cuánta energía se gastó para eso, lo tienen programado en una fórmula y calculan. Pero eso es muy, muy posteriormente cuando ya están especializados en algo. No en esta materia que es básica. Nosotros acá lo que queremos es que siempre hagan estas deducciones porque es el ejercicio que les da después la facilidad de saber si una fórmula está bien o mal. ¿Bien? Entonces, la densidad del iceberg era, vamos a buscarla nuevamente por acá, es la de hielo, ¿no? Es 0,92 y la otra 1,03. Bien, yo acá voy a poner 0,92 y acá voy a poner el 1,03 antes de olvidarme. Esto es la densidad. Yo en esta expresión de arriba, voy a marcar en amarillo, ¿sí? Puse que tendríamos nosotros que dividir la densidad del cuerpo, dividido la densidad del líquido y multiplicar por el volumen. Esos valores que acabo de poner, ¿sí? Son las densidades que habíamos dicho, que si el número no tenía unidades es porque es la densidad relativa. Si yo quiero poner ese número realmente para que intervenga en una cuenta, lo tengo que multiplicar por la densidad del agua. Si yo multiplico 0,92 por la densidad del agua, por ejemplo, 1 gramo sobre centímetro cúbico, me daría 0,92 gramos sobre centímetro cúbico, y lo mismo haría con la densidad de 1,03. Con lo cual me quedaría gramos sobre centímetro cúbico dividido gramos sobre centímetro cúbico, y a la hora de las cuentas es exactamente lo mismo, ¿sí? La cuenta que vamos a hacer es directamente el cociente de las densidades relativas porque nos va a dar lo mismo que el cociente de las densidades absolutas. Quiero sí que les quede clara la diferencia en el concepto. Entonces, 0,92 dividido 1, 0,3, ¿me dicen cuánto da? 0,89. Nos da 0,89 del volumen total. Por lo tanto, esto significa que el 11% del volumen del iceberg flota.
¿sí? Lo habrán escuchado por ahí que el iceberg, lo que se ve de un iceberg es el 10% del tamaño real que tiene. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. En la página del Jamboard ese, Sí, en la página 4, vuelvo al 4. Dale. sí, le quedó densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. Sí. Igual a Este la es el densidad. empuje. Sí, ¿Por qué? Porque esto es el empuje. Y habíamos bien. dicho que el empuje era igual al peso. Eso es lo que nos Ujú. había dado la segunda ley, la condición de equilibrio en realidad, sobre el Sí. sistema de fuerzas que estábamos planteando. Después cuando eliminó las dos gravedades, le Dividí por la quedó. gravedad. Claro, dije, bueno, Sí, si divido acá por gravedad y acá divido por gravedad, esto se va a simplificar porque la gravedad es distinta de cero, puedo hacer esa cuenta y me queda densidad del líquido por el volumen sumergido igual a la densidad del cuerpo, del hielo en este caso, por el volumen total de ese cuerpo. y ese volumen que le quedó del lado derecho, no el sumergido, sino el volumen solo. Después cuando Ujú. hizo ¿a dónde fue ese volumen? O sea, Y porque acá, mira, me queda que el volumen sumergido es 0,89 del volumen total, o sea que es el 89% del volumen total. Por eso es que o sea, deduzco que el 11% del volumen total es lo que flota. Si yo veo ah, un volumen de hielo arriba del agua, en el cubito de hielo, ¿no? Uno ve que está flotando un milímetro, no, un milímetro cúbico de hielo es mucho, no sé, un micrómetro cúbico de hielo, sé más o menos cuánto hielo tengo abajo de la superficie, porque lo que flota es el 11%. No bien, tomamos agua perfecto. salada como del océano, ¿no? Es un poco más favorable lo que tomamos. Pero más o menos entre el 9 y el 10% siempre lo que hay arriba, lo que se ve respecto al volumen total, que te da idea de cuánto. Imagínense que uno podría pensar que esto está directamente hacia abajo. Los oceanógrafos más o menos creo que tienen idea si ese glaciar puede ser que todo ese volumen esté más o menos parejo hacia abajo, como un cilindrito, o está ocupando espacio hacia los costados, con lo cual al acercarte a este bloque no puedas ir tan cerca, porque podría ser hasta kilómetros de distancia. Bien, ¿se entendió Sí, esa profe, parte? sí, Bueno, gracias. bueno, entonces vamos ahora a otro ejercicio de aplicación. Ahí lo agrando esto. Sí, me interesa ir pasando así realmente por estas instancias de ir viendo cómo se calcula, cómo se simplifican las cosas para el 7. Bien, acá hay que pensar un poquito, no hay ni un dibujito, nada, así que hay que sacar algunas conclusiones. Pero ahí cuando lo hacemos en el labo, yo creo que lo vamos a poder hacer cuando nos encontremos. Eh, si no pueden ir todos, vamos a tratar de hacer una grabación ese día, vamos a ver si nos sale. Que dice, ¿quiere alguien leerlo al primer párrafo, antes de la pregunta? ¿Quiere que lo lea yo la actividad 7? Dale, dale, dale. Así. Para determinar la densidad de una madera, se realiza el siguiente procedimiento. Se construye un cubo de madera de 3,0 centímetros de arista. Se lo coloca suavemente en agua y se deja flotar por algunos segundos. Luego se saca suavemente el cubo de agua y se mide la huella mojada, que es de 1,5 centímetros de alto. Bien, paramos ahí, Bueno. paramos ahí. El 3,0 tiene que ver, chicos, con las cifras significativas. Si yo digo 3, la máxima precisión que tengo sobre las dimensiones de ese cubo es que está entre 2 y 4. Por eso agregarle una cifra significativa significa que va a estar entre 2,9 y 3,1, con lo cual tenemos un volumen un poquito más acabado de cuáles son las medidas. Cifras significativas, los que hicieron física 1 conmigo la vieron, los otros, bueno, era parte de las unidades temáticas que las tenían que ver del libro. Yo les subí una filmina sobre cifras significativas, pero tener en cuenta eso, ¿no? El 3,0 significa que yo tengo una precisión del número que estoy midiendo hasta esa cifra significativa. Si yo digo 3, me juego que es un número que está entre 2 y 4. Si yo digo 3,0, me juego que es un número que está entre 2,9 y 3,1, con lo cual tengo mayor certeza de lo que estoy hablando.
Y hay otro punto acá interesante, que es esto de que se lo coloca suavemente. Imagínense que uno tiene que tener el agua en la que va a hacer el experimento tranquila, no puede ser que la mesa se esté moviendo, que haya olas dentro de ese recipiente, más o menos, bueno, olas, que haya perturbaciones, ondulaciones, sino que tendría que estar todo más o menos quieto, en equilibrio. Agarramos ese cubito y lo dejamos en la superficie del agua. Es un juego que los que jugaron con barquitos de papel los días de lluvia, seguro que lo han hecho. Lo tenemos que poner tranquilo, porque si se llega a hundir, se llena el barquito de agua y ya sonamos, se va a hundir. Entonces lo colocan ahí, se lo deja un ratito, porque ¿qué es lo que va a pasar? La madera se va a impregnar de agua y va a dejar una marca. En general las maderas son menos densas que el agua, por lo tanto van a flotar, y en este caso nos dice que justamente en 1,5 centímetros de alto quedó la marca. O sea que hasta a 1,5 se hundió y de ahí para arriba permaneció flotando. ¿Se entiende la situación? No es algo así como que uno diga, qué cosa más común, voy a poner un cubito de madera en el agua. Pero bueno, ¿qué pasaría si pusiésemos un cubito de madera, pero un cubito de hielo en el agua? Si uno le pone con cuidado, que es para que no salpique, ¿cuánto quedaría en función del problema de recién? En este caso, en lugar de llegar a 1,5, que es la mitad de los 3, tendría que llegar hasta el 90% de los 3. O sea, hasta los 2,7 centímetros se mojaría el cubito de hielo, porque lo otro es lo que queda flotando, por eso que vimos de que se equilibran las fuerzas de peso y empuje. Entonces, construye el diagrama de cuerpo libre de la situación en que la madera flota en el agua, identifique las fuerzas actuantes, escribe la ecuación de equilibrio de las fuerzas. Calcular el volumen total del cubo, ahí no vamos a tener problema, eso es la arista del cubo. Calcular el volumen sumergido del cubo, si llegó hasta 1,5 es la mitad del volumen que nos vaya a dar en B, y dar una expresión que relacione la densidad de la madera con la del agua y el volumen del cubo de madera, es lo que tenemos que buscar. En el que hicimos recién, buscamos una relación entre el volumen sumergido y el volumen total. En este caso, lo que vamos a hacer es buscar una relación entre la densidad de la madera y la densidad del agua, porque en realidad esto es un método que se usa para medir la densidad de la madera. ¿Lo hacemos? No, venimos a un Jamboard y lo planteamos, el dibujito, vamos a ver cómo sale esta vez. Vamos a hacer, por empezar, la superficie del agua lo vamos a hacer celeste. Vamos a dibujar el cubito, lo voy a mirar de costado para no ponerme a dibujar una perspectiva y arruinar más este dibujo, ¿sí? Eso sería un cubito visto de costado. Apreté la goma y no la cambié. Bueno, no me quedó 1,5, ¿no? Me fue la proporción, le vamos a hacer un poquito más acá. ¿Ah? Entonces tengo el alto del cubito, son los 3 centímetros. Y esta parte que quedó sumergida es 1,5 centímetros. Bueno, ahí dice, de julio dice 1,5 centímetros. Bueno, tenemos hecho el dibujo. ¿Cómo hacemos para plantear esto de las fuerzas? ¿Saben que no copié el ejercicio? Así lo tenemos un poco más cerca. Y lo tienen cuando vean el Jamboard y ver bien qué problema están haciendo. De nuevo no me deja. ¿Te acuerdas que el otro día no me dejó más hacer esto? Se reveló y... no me lo deja hacer. ¿Con control V no se podrá pegar, profe? Pero sí es lo que estoy haciendo, ¿sabes? Ahora sí me lo dejo hacer. Bueno. Tenía un puntito yo, como un puntero o algo, que creo que esa era la razón por la que no se pegaba. Pues estaba haciendo control V. Bueno, construye el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué era hacer un diagrama de cuerpo libre? Era trazar el sistema de coordenadas. Vamos a poner verde esta vez. Bueno, y torcido como siempre, para no variar.
X e Y. Las fuerzas que actúan, acá pusimos el cubito simplemente en el agua, quedó bien planito, no giró por ninguna parte. Esto significa que está equilibrado en densidades. El centro de gravedad del cubito está justamente en el centro geométrico del cubito, porque si no, ¿qué es lo que nos suele pasar con las maderas comunes? Esto se inclina. A veces está polillada la madera de un lado, o tiene una veta, algún nudo que lo hace más denso en otro, y esto no queda bien paralelito hacia la superficie, ¿no? Si lo intentan hacer con un cubo cualquiera. De hecho, en la facu tenemos unos cubos que estaban hechos con unas probetitas de madera del garrobo, que lo hizo la profesora Esther Perpiñal con Pedro Ruiz Pose, profe ya, bueno, este era fallecido recientemente, y Pedro era un profe de la facu, ellos lo habían hecho y habían elegido muy bien la madera, entonces las probetitas esas, realmente uno las pone en agua y quedan así como el dibujito, no más lindo. Esto va a ser el peso, esa flechita, y lo que dijimos es que tenemos el empuje. Bueno, espero que hagan un esfuerzo de entender que acá hice una flechita desde el centro del cuerpo que indica el peso hacia abajo, y una flechita desde el centro del cuerpo que representa el empuje hacia arriba. Esto está en equilibrio, entonces el empuje más el peso da cero, las componentes de fuerza están solamente en el eje X, y esto nos dice que el empuje menos m por g da cero. Escribo la ecuación de equilibrio, ahí tenemos la ecuación de equilibrio. Ahí ya estaríamos respondiendo la consigna A. El diagrama de cuerpo libre y la fuerza. Bueno, luego nos dice que calculemos el volumen total. Bueno, vamos a calcular el volumen total. El ítem B es la arista al cubo, y esto nos da los 3 centímetros al cubo. A ver, ya empecé a poner B porque siempre estaba poniendo volt, ¿se acuerdan? Antes, ahora asumamos que cuando aparece esta B rara es volumen, y este sería el volumen total del cubo completo, nos da 27 centímetros cúbicos, ¿sí? Como yo tenía los 3 centímetros con 2 cifras significativas, a la hora de hacer el producto, el resultado final sigue teniendo 2 cifras significativas, y ahí tengo el 27. Ahí tienen que ver, si yo solamente hubiera dicho 3, mi resultado final hubiera tenido solamente una cifra significativa y no podría decir 27, me tendría que redondear y decir que son 30 centímetros cúbicos, ¿sí? O 3, serían 30, 3,0 por 10 a la 1. Bien, ¿qué otra cosa nos pregunta esto? El volumen sumergido. Justamente, el volumen sumergido es el área de la base, que son los 3 centímetros, pero al cuadrado en este caso, la base por la altura, que es 1,5 centímetros, y esto nos va a dar exactamente perdón, eso no es el cuadrado, es la altura. Bien. Entonces el volumen sumergido en realidad, si quieren hacemos esta cuenta o directamente dividimos el de recién por 2, es 27 dividido 2, es 13,5, puede ser. Si me equivoco, ustedes me salten encima. 13,5 centímetros cúbicos, y ahí no estoy respetando las cifras significativas. Mi resultado final solamente va a poder tener 2 cifras significativas, pero eso siempre lo redondeamos al final de los cálculos. Profe, una consulta, ¿por qué 27 si es 3 al cuadrado? No es 3 al cubo, ¿eh? 3 por 3, 9 por 3, 27. En la última cuenta que hizo. 3 por 3, 9 por 1,5, según mis cálculos de 13,5, pero corríjanlo por favor. 9,5 son, ¿no? 3 por 3, 9 por 1,5. Sí, da 13,5, creo. Está bien el resultado, profe. ¿Está bien? Bueno, Sí, ahí está bien, entonces. está bien. Sí, profe, correcto. Bien. Dar una expresión que relacione la densidad de la madera con la del agua. Bueno, entonces ahora vamos a volver a usar lo que dijimos hace un rato, ¿no? Nosotros ya habíamos llegado a la conclusión hace un ratito, y lo hicimos en el otro ejercicio, que el empuje, que es la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen sumergido,
es igual a la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen total. Nos pide una relación entre las densidades. ¿Qué sería hacer una relación entre las densidades? Ahí es dividir por la gravedad, pero quiero ver qué me pide. ¿Cuál respecto a cuál? La densidad de la madera con respecto a la del agua. Bueno, la de la madera es ρ, entonces yo tengo que dividir ρ dividido la densidad del agua, entonces va a ser ρ dividido la densidad del líquido igual al volumen sumergido dividido el volumen. Bien, acá sería, fíjense que ρL por V es igual a V por ρ. En esta igualdad, si yo aplico eso de que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, esta, que ahora redondea en amarillo, me devuelve la ecuación de igualdad anterior. Ahí tenemos nosotros una relación entre la densidad del cuerpo y la densidad del líquido, bien, igual al volumen sumergido dividido el volumen. Pero eso en realidad no nos es muy útil a la hora de hacer la cuenta, sino que lo que vamos a decir es que la densidad del líquido es igual, perdón, la densidad del líquido no, porque me está pidiendo la densidad de la madera. Va a ser así, va a ser más fácil. La densidad de la madera, volvemos a verla, tengo que despejar acá la densidad de la madera, entonces va a ser la densidad del líquido. Hice un paso de más porque nos pedía eso, ¿no? Pedía que hiciésemos este cociente, pero a mí me gusta más escribirlo así. Es decir, que la densidad del líquido, la densidad del cuerpo de la madera va a ser el cociente de los volúmenes sumergido dividido el volumen por la densidad del líquido. ¿Se acuerdan cuánto daba el volumen sumergido dividido el volumen total? Daba 0,5 por la densidad del líquido. O sea que la densidad de la madera es 0,5. ¿Y cuál es la densidad del líquido si el líquido es agua? 1. Uno. O sea, la densidad es 0,5 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Y esa sería la respuesta del ítem D. ¿Sí? Supongo que después ustedes lo vuelven a ver, más todo lo que intentaron antes de hacerlo, y se van haciendo un modelo. El modelo, ¿qué es lo que necesita que ustedes sepan previamente? Aplicar las leyes de Newton, o sea, hacer el diagrama de cuerpo libre, identificar las fuerzas y sus componentes, y saber en este momento lo nuevo que vino a entrar en su bagaje de conocimientos en física 2 es el empuje. Antes lo que compensaba el peso era lo normal en general en física 1, porque todas las cosas estaban apoyadas en una superficie rígida. En este caso es agua, es un fluido lo que está generando esa contención del peso y, bueno, Arquímedes fue el primero que se dio cuenta de cómo venía la mano y le dio forma a esta expresión, que después, cuando siguió avanzando la ciencia, se descubre este teorema fundamental de la hidrostática, pero tan importante fue el hallazgo de Arquímedes que se le sigue llamando, ¿no? Cuando uno dice todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido experimenta un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, eso es el principio de Arquímedes, ¿no? Bueno, vamos a otro. Este acá tiene una trampita en la que los quiero Profe, hacer. Sí, ¿no nos faltaría la parte E, que era calcular la densidad de la madera? es 0,5 gramos sobre centímetro cúbico. Ah, quizás porque no, le volví a poner D y era E acá. Sí, sí, está bien, me distraje. Esto entonces era E, quizás. Ese sería el único problema. ¿Sí? Ahí está, muy bien. Volvemos entonces para este y acá es donde los quería agarrar con una trampita. Fíjense qué pasa, qué hacemos con este ejercicio. Un cubo de madera se coloca en agua y flota con un volumen sumergido 2/3 de su volumen total. ¿Cuánto vale la densidad de la madera? ¿Qué harían con este ejercicio después del que acabamos de hacer? Esto viene lo de las fórmulas que yo les decía antes. Si yo acabo de deducir en la guía que la expresión con la que yo relaciono, a ver, ¿sí?
yo relaciono la densidad de ese cubito de madera que quedó flotando en agua como el cociente entre el volumen sumergido y el volumen total y la densidad del líquido, y lo acabo de hacer y lo acabamos de demostrar, no me pongo de nuevo a hacer todas las cuentas, sino que directamente para resolver el ejercicio 8, digo por lo demostrado recién, el 8 diría por 7, que significa, bueno, por el ejercicio 7 que acabamos de demostrar recién, sabemos que la densidad es igual al cociente entre el volumen sumergido y el volumen total por la densidad del líquido. El volumen sumergido dice que era 2/3 del total, chicos, ¿no? Sí. 2/3. El volumen sumergido es 2/3 del volumen total. Bueno, entonces acá voy a poner volumen sumergido, 2/3 de B dividido B por 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es la densidad del líquido. Entonces, 2/3 de B sobre B se va a simplificar, nos queda 2/3 de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y 2/3 es tanto como 0,66, chicos. Sí, 0,66. Sí, lo vamos a redondear a 0,7 porque tenemos dos cifras significativas nomás dando vuelta por acá. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ese lo calculamos directamente porque acabamos de hacer toda la cuenta. Ahora, si ustedes en un parcial, en el momento que tienen que defender este ejercicio en un oral, por ejemplo, no van a usar esta formulita. Van a tener que hacer la demostración. ¿Queda claro? Que la demostración es venir a lo que hicimos en el ejercicio 7 y por sobre todo entender esto, el diagrama de cuerpo libre, de qué manera nos queda que el empuje es igual al peso, y de ahí, bueno, escribir el empuje y el peso en términos de las densidades, que es lo que necesitamos nosotros comparar, las densidades y los volúmenes, y ahí llegan a esa expresión final. ¿Bien? Bueno, entonces vamos ahora a ver el siguiente ejercicio, a ver cuál es la trampita que nos trae el siguiente ejercicio. Esta ahí está bien linda tramposita. Probablemente hagamos el planteo general de este, así como para dejárselos pensando. Con toda sinceridad, yo no les estoy viendo ni las caras ni los nombres. Quiero saber si alguien ya hizo este ejercicio, si ya se puso por lo menos a pensarlo. Es de la guía. Fíjense que ahora el cubito no está puesto directamente en agua, sino que la parte de abajo es agua. ¿Sí? La parte de abajo es agua y hay una capita de aceite. Vieron que el aceite flota en agua porque es menos densa, entonces está ahí bien separado, y el cubito lo ponemos y wow, nos queda exactamente a ras del aceite de esta manera. No los quiero spoilear diciéndoles cómo se hace, me gustaría que lo piensen un poquito más y lo resolveríamos la clase que viene. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Digo, si no, después van dentro del ejercicio y es como que ha perdido la diversión el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que habíamos estado haciendo, pero, oh sorpresa, ahora tenemos agua y aceite. ¿Qué pasa ahí con el empuje? ¿Cómo viene la mano? Bueno, es lindo ejercicio para aprender bastante. Y lo vemos. Les prometo que la semana que viene, aunque estemos ya viendo lo de hidrodinámica, si yo me llego a olvidar, me hacen acordar que lo tenemos que hacer. Y en este caso, a ver, no me quiero exceder tanto de tiempo. Bueno, el principio de Pascal es un ejercicio muy, muy sencillo que lo pueden ver en el libro y lo deducen, así que podemos usar el resto del tiempo que nos queda así para el ejercicio 10. Dice, el cubo de cobre, que es ese cubito que está ahí dibujado, se suspende del extremo de una balanza de resorte y se sumerge en agua dentro de un recipiente apoyado sobre una balanza de plato. ¿Sí? La balanza de plato es la que está abajo. El cubo mide 0,1 metros de arista y la densidad relativa del cobre es 8,9. ¿Qué indica la balanza de resorte antes de introducir el cubo en agua? ¿Qué indican ambas balanzas cuando el cubo se encuentra dentro del agua? Si el cubo se desprende del hilo que lo sostiene y cae al fondo del recipiente, la balanza de resorte indica 0. ¿Cuánto indica la balanza de plato en ese caso? En el caso que se cayó y se fue abajo. ¿Bien? Todos sabemos ahí, ¿no? Si tenemos una fuente y le metemos adentro una moneda de cobre,
va a pesar el agua y el recipiente que teníamos más la moneda de cobre. El punto ahora sería darle un poco de vuelta y justificar qué es lo que pasó con la fuerza esta de Arquímedes en el momento que fue y se apoyó en el fondo. ¿Esa fuerza de Arquímedes desaparece? ¿O qué pasa con eso? ¿Qué piensan ustedes? En el momento que ese cubito le cortamos el hilo y cae al fondo, ¿el empuje sigue existiendo o desaparece? Yo no lo estoy viendo, así que digan. Sigue existiendo, pero... Sí, O sea, sí sigue existiendo. sigue existiendo. El ejemplo que uno puede usar para darse cuenta de que esa fuerza sigue existiendo es no poner algo tan pesado que el empuje no lo va a lograr desplazar por su propia cuenta, sino el típico ejemplo de un niño que pudimos haber sido cualquiera de nosotros con un globo inflado con gas neón que, o sea, con argón, perdón, lo dejamos tranquilo, hartos de jugar, lo dejamos arriba de la mesa y cuando nos fijamos el globo se fue. ¿Por qué? Porque el empuje que nuestra mano compensaba sosteniéndolo, en el momento que lo soltamos, aunque lo pongamos efectivamente arriba de la mesa, el empuje sigue existiendo y el globo se va a ir. Pero es bastante gracioso que los niños lo hacen, ¿no? Esto ya se cansaron de jugar y van y lo apoyan arriba de la mesa como que ya está, se acabó, el empuje desapareció. Por eso está puesta también esta pregunta, porque suele generarse esa confusión de que el empuje desaparece en el momento que está apoyado. Bueno, no es así. ¿Sí? Bueno, muy bien por su respuesta. Sigue existiendo. Vamos a resolver el ejercicio. ¿Ves? Acá tengo este puntero que no me deja pegar. De nuevo está pasando lo mismo. Bueno, lo voy a dejar medio chico. Y la primera pregunta es, tenemos el resorte. Seguramente en física 1 recuerdan algún ejercicio donde había algún resorte desde el que se sostenía algún objeto. Tímidamente y caraduramente dibujado sería esto. Esto es el techo de donde está enganchado nuestro resorte. El resorte que sostiene al cubo en el aire. Entonces, ya hacemos el diagrama de cuerpo libre. Cada vez más caraduras mis dibujitos. Bien, y sobre eso, ¿qué tenemos que dibujar? Las fuerzas. La fuerza peso. Bueno, vamos a borrarla. No, voy a tratar de dibujarlo. Bien, un poquito más delgado porque me parece que si no, el eje X, el eje Y. De nuevo en rojo hacemos las fuerzas. Fuerza peso. Se distorsionan las fuerzas acá. Y acá no es el empuje, sino cómo se llama la fuerza que hace el resorte para sostenerlo, chicos. Tensión. Fuerza de tensión. La fuerza de tensión. Entonces lo que sabemos es que esto está en equilibrio, la tensión más el peso nos da 0. Entonces, como solamente tenemos componente de fuerza en el eje Y, esto nos dice que la tensión menos m por g vale 0. La respuesta del ítem A es que la tensión es igual a m por g como expresión, pero ahí nos dicen qué indica la balanza de resorte. Yo tengo que responder qué fuerza está haciendo la balanza de resorte. Entonces, ¿qué voy a usar acá? ¿Qué datos tengo? La densidad del cobre es 8,9 gramos sobre centímetro cúbico. Y la medida del cubo. Y sabemos que la masa en función de la densidad era densidad del cobre por el volumen del cilindrito, el volumen total da la masa. Entonces tengo 8,9
gramos sobre centímetros cúbicos multiplicado. El volumen no lo calculamos. A ver, ¿cuánto tiene? 0,1 metros de arista. 0,1 metros son 10 centímetros, lo hagamos directamente en centímetros, 10 por 10 por 10, 10 por 10, 100, pues son 1000. 1000 centímetros cúbicos. Entonces el centímetro cúbico y dividido centímetro cúbico se va a ir, nos da que la masa vale 8.900, ¿qué? Gramos, ¿ok? O sea, 8,9, la masa vale 8,9 kilogramos. ¿Cuánto era la aceleración de la gravedad que habíamos tomado, ya que íbamos a usar siempre la misma? 9,8. Yo les dije el otro día que en Córdoba es 9,79 metros sobre segundo cuadrado, pero en los ejercicios vamos a tomar por bueno decir que en Córdoba es 9,8, entonces el peso o la tensión que va a marcar nuestro resorte es 8,9 por 9,8, díganme ustedes cuánto da. 87,20. 87,22. Y las escuché las dos y no las escuché ninguna porque se me superpuso. ¿Cuánto es? 87,22. 87,2. Fíjense, es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, eso es Newton. De acuerdo a la cantidad de cifras significativas que veníamos trayendo en los problemas, este numerito, el 2, no lo podría decir. Entonces, un resultado correcto desde la expresión es que la tensión nos dio y nosotros podemos jugarnos por un 87 newton, que dice que esto es un número que está entre 86 y 88. Hasta ahí nos podemos jugar. Si alguien quisiera que le dijésemos más cifras significativas, nos tendría que haber dado mejor calidad en los datos de origen. Más precisión, más certeza en el dato de origen. Más certeza significa que a una longitud, en lugar de haberla medido con una regla, la medí con un calibre. Y sale más caro, ¿no? Tener un calibre que una regla, por ende, cada vez que tenemos datos más precisos, significa que hemos invertido más en la calidad del producto de la herramienta para medir. Bueno, ¿qué indican ambas balanzas cuando el cubo se encuentra dentro del agua? Vamos a resolver en este momento. Lo voy a dibujar acá, sí. Me quedan poquitas ya, usamos una sola. Teníamos recién cubito, que ahora se volvió esa manchita, una fuerza hacia arriba que era la tensión, y cuando lo sumerjo en agua está también el empuje. Son dos fuercitas, el empuje y la tensión del resorte, ¿sí? Y para abajo sigue siendo solamente el peso. Entonces nuestra suma de fuerzas va a decir ahora que el empuje más la tensión más el peso da 0. Las fuerzas tienen todas componentes en X, empuje y tensión apuntan hacia arriba, el peso apunta hacia abajo. Esto dice entonces que empuje más tensión como componentes, ¿no? Estas son las componentes Y de la fuerza, menos, como menos M por G. Directamente ya habrán visto que W siempre lo llevo a la expresión de cálculo, ¿sí? Entonces nos dice que el empuje más la tensión menos el peso es igual a 0. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuánto marca el resorte? Tenemos que despejar tensión. La tensión entonces va a ser igual al peso más o menos el empuje. Menos el empuje, ¿verdad? Si yo estoy sosteniendo algo y lo meto en agua, voy a hacer menos fuerza que si lo tenía en aire. Típicamente cuando uno está jugando con algún primito que es más chiquito que uno y ya le empieza a pesar el primito porque se pone grande, lo ideal es cuando es verano y podemos jugar en la pileta porque nos es mucho más livianito sostenerlo, ¿sí? Porque el empuje nos está jugando a favor. Entonces, tensión es igual a peso menos el empuje. El empuje no lo habíamos calculado. ¿Cómo lo calcularían, chicos? Al empuje. Lo voy a hacer en la pizarrita 20 y después llevamos el resultado a la pizarrita 19. Empuje es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. La densidad del líquido es
1000 kilogramos por metro cúbico, lo vamos a hacer en el Sistema Internacional de Unidades directamente, es como teníamos los newton de recién, digamos que lo ponemos así, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y el volumen sumergido era 0,1, era 0,1 por 0,1 por 0,1. Daba 1000, ¿no? 1000 centímetros, nos había dado 1000 centímetros. Sí, profe, 1000 centímetros cúbicos. Y si pasamos los 1000 centímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿cuánto es, chicos? Esta es una típica pregunta de examen, así que... Uno. 1. ¿No? No. No quiero empezar otra pizarra, lo vamos a hacer acá. Fíjense, yo tengo 1000 centímetros cúbicos. 0,01. No vamos a jugar con los 1000, vamos a jugar con uno solo. O pongámoslo así, un metro cúbico, ¿sí? Es 0,001. Tiene, claro, un metro cúbico tiene, ¿cuántos decímetros cúbicos? 1000. Acuérdense, el decímetro cúbico es el litro. Un tanque que está arriba del techo tiene un metro cúbico y tiene 1000 litros. Un metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos. Y cada decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Es 1.000.000 de centímetros cúbicos. Ya cuando uno escribe tantos ceros, ¿qué conviene poner acá? 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces, Sí, cuando yo lo voy pasé al revés, cuando voy para el otro lado, que voy a tener que un centímetro cúbico es una millonésima del metro cúbico. Y si tengo que poner ahí esta cantidad de centímetros cúbicos en metro cúbico, va a ser entonces 0,001 metro cúbico. ¿Está bien? Es 0,1 por 0,1, ya me dio 0,01 y lo vuelvo a multiplicar por 0,1 sacándolo de manera directa. Sí, quedó bastante desprolijo ese número, lo importante es que se entienda de dónde vino la cuenta y que me digan cuál es el resultado, que creo que da 9,8, ¿no? Sí. 9,8 y veamos si está bien. Metro cúbico se simplificó con metro cúbico y me queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que es newton. Cuando Sí, con esto volvemos acá, nos quedan los 87 menos 9,8 y vamos a poner directamente el resultadito de esa cuenta. El 77,2. ¿sí? 77,2 newton es lo que va a marcar ese resorte cuando el cubito esté sumergido en agua. ¿Sí? Nos gastamos todas las pizarritas. Yo voy a volver al Meet. Si me deja volver al Meet esto. Pueden hacer muchas cosas, pero volver fácilmente al Meet es algo que hay. Que no. Voy a dejar de compartir acá. Si vuelvo al Meet de una. ¿Sí? Bueno. El tema ahora quedaba ver qué es lo que marca la balanza de Plato, que también es una parte muy importante de análisis ahí, que tiene mucho de física 1 para que repasen. Se las dejo, es un ejercicio más de la guía. Nos queda, como para que ustedes vean qué pasó, se lo piensan, no es que me lo tengan que mandar, es una consigna como para decir, bueno, no lo hacemos acá para que ustedes lo exploren un poquito más, qué es lo que pasa. Analizamos lo del resorte, porque en el resorte no usamos nada más que lo que habíamos estado usando con el iceberg y con el cubito de madera en agua, ¿sí? Hemos puesto peso menos empuje, apareció la tensión como una fuercita más que nos está ayudando ahí a sostener este cubo, pero básicamente ¿por qué apareció? Porque si nosotros cortamos el hilo, esto se va al fondo, que en el caso de lo que, cuando colocábamos algo menos denso que el líquido, eso flotaba por sí solo.
Si es algo más denso que el líquido, va a irse al fondo, entonces para sostenerlo a media agua, así sumergido completamente sin tocar el fondo, tenemos que agregarle una fuerza hacia arriba. Hasta ahí es donde hemos llegado con los planteos. La idea es que ustedes vean ahora qué es lo que está pasando con el plato, con la balanza del plato, qué es lo que marcaría eso, lo piensen un poco. Van a tener que usar la tercera ley de Newton ahí. Entonces le quedan 2 ejercicios más, el de la prensa, que es una aplicación muy simple del principio de Pascal, que hay algún ejercicio resuelto en el libro y no le damos demasiada vuelta. O sea, sabemos que la presión, si el principio de Pascal dice que toda fuerza ejercida en el seno de un fluido, o sea, toda presión ejercida en el seno de un fluido se transmite en todas direcciones y sentidos con igual intensidad, todo lo que entra en un extremo de la prensa tiene que verse reflejado en una presión en el otro. Entonces, por eso una fuerza determinada en una superficie muy chiquita puede verse traducida en una fuerza mucho más grande si la superficie es más grande. El típico caso de los gatos hidráulicos con los que se suben los autos o de los frenos. Se hace una fuerza chica en un área chica que se va a transformar en una fuerza grande en un área grande. Es una aplicación bastante sencilla, lo hacemos después, pero también mírenlo un poquito. Nosotros hoy hemos avanzado por sobre todo en pasar de física 1 a meter el modelo de lo que es el principio de Arquímedes, teorema fundamental de la hidrostática, llámenle como les guste más, y queda eso como ejercicio. Va a quedar también un cuestionario abierto, de nuevo de hidrostática, con todos estos temas. Ustedes deberían ya haber terminado los cuestionarios teóricos de hidrostática. Les va a quedar ya ahora empezar con el cuestionario teórico también de hidrodinámica y empezar a ver la guía de hidrodinámica. Bien. Del tema del parcial, no recibí respuesta, chicos. Vamos a ver si llegó después algún otro mensaje. Fechas, me mandó el profe Luciana. 27 de septiembre. 27 es lunes, 28, 29 de septiembre, tengo entendido que es miércoles, ese es el día del parcial, del primer parcial. ¿Sí? Entonces, profe, el 28 sería el parcial. El miércoles, o sea, es la semana del 27 al 1 de octubre, 27 de septiembre al 1 de octubre, y nosotros lo vamos a tener el miércoles. Acuérdense, la clase está programada de 5 hasta de 17 a 20, en un intervalo, probablemente ese día sí también empezamos a las 17, hacen el parcial y después seguimos conversando un poco, con lo cual no nos perdemos así un momento, una semana de hacer esto, ¿no? De ver cómo se resuelven los ejercicios. Yo le voy a dejar además algunos ejercicios resueltos que tengo grabados desde mi casa. 29 sería entonces, profe, si es el Claro, porque miércoles. 27 es lunes, 28, 29, claro, exacto, gracias. Profe, Sí. ¿cómo es la modalidad del parcial? Va a ser por múltiple choice el parcial 1 y el parcial 2, y después lo que sí tienen es un trabajo integrador final, chicos. Sí, hay un trabajo integrador final que se defiende en un coloquio. O sea, se entrega, todavía no les doy la consigna porque estamos recién empezando, y hay un coloquio final donde ustedes, en función de lo que han experimentado en ese práctico, lo van a defender, van a conversar con nosotros. No voy a estar yo, siempre acompaño a algún otro profe para que sea un poco más entretenida la conversación en esa instancia de coloquio final de cierre de la materia. Entonces tienen 2 instancias de parciales que son por múltiple choice, autoadministrados en la plataforma, más el trabajo especial que entregan un informe. También les sabemos, yo sí les pido un video de lo que han hecho, y un coloquio de defensa del trabajo. El ¿Y coloquio, el bueno, coloquio, profe, Perdón, o tendremos que ir? acá por el Google Meet. Ah, listo. Sí, coloquio es una conversación y la tenemos por Google Meet, en general por los mismos grupos, ¿no? No es que estén todos los grupos presentes, sino que damos turnos y van entrando por su grupo, digamos, ¿sí? No es todos juntos, porque si no el que le toca exponer al último acumula mucho nerviosismo y se transforma en una situación demasiado estresante. Entonces vamos por turno y bueno, viene andando bien eso. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo del video. ¿Cómo que vamos a tener que presentar en el video para darme una idea más o menos? Y cuando les demos la consigna, ustedes lo que se pregunta
lo tienen que poner en un video, en un videíto. Yo les voy a pasar después algunos ejemplos de unos trabajos que hicieron otros chicos de distintos temas, para que vean, es muy descontracturado. Lo bueno del video, chicos, es que ustedes tienen 2 minutos para hacer el video, entonces tienen que aprender a medir muy bien la cantidad de palabras que usan para transmitir las cosas, y además el video después, si sale bien, empieza a circular, entonces hay que tener cuidado de no cometer errores conceptuales, hay que tener por ahí un poco más de cuidado, y hace que se pongan bastante filosos a la hora de hacer esto. Es un lindo aprendizaje. Por lo menos es la experiencia que venimos teniendo, que se aprende mucho. Claro, entonces sería un video explicativo para defender el trabajo, no sé cuál será la El consigna, video de explicativo 2 minutos de es duración. claro, el video explicativo es más de divulgación de lo que han hecho, así para público en general. Y después el informe escrito es el que va un poquito más a que hagan las cuentas, que hagan una fundamentación de por qué se usa determinado modelo teórico y eso sería el informe escrito. Profe, una consulta para